Hola amigos de YouTube, les traigo un nuevo video titulado Peligros, tipos de peligro, tipos de riesgo. Son varios los tipos de peligro a protegernos, los riesgos, como el comer hongos desconocidos venenosos, el comer plantas o hongos o bayas venenosos, el comer alimentos o animales en mal estado, los virus que te pueden poner en riesgo, las pandemias, el COVID, el SIDA, el VIH te pueden poner en riesgo. La violencia por abuso sexual, las violaciones sexuales, la violencia por riña callejera, la violencia intrafamiliar, la violencia por secuestro, la violencia con homicidio, la violencia con tortura, la violencia con intimidación de palabras por parte de los patanes, los buscapleitos, las provocaciones de los borrachines, las riñas en fiestas por droga o alcohol, la violencia del bullying, la violencia de los tiroteos, la violencia laboral, el acoso laboral, la violencia de autoridades corruptas, el crimen organizado, los narcotraficantes y su violencia, la violencia de la esclavitud, la violencia de la esclavitud sexual, la violencia de la esclavitud laboral, la violencia psicológica verbal, la violencia porque es diferente o enfermo o tiene una sexualidad diferente, o eres gordo o eres negro, la violencia contra la mujer, los femicidios, la violencia entre las parejas, la privación del dinero, la privación de la libertad, la privación de los alimentos, la privación de la salud, la pobreza, la violencia de pandillas, la violencia de los grupos de odio, el ciberacoso, la violencia de los ancianos, la violencia que sufren los niños, la violencia con armas, la violencia desarmado, la delincuencia común, la violencia de los borrachos, la violencia en situaciones, accidentes automovilísticos, el abuso sexual de menores, el abuso sexual de menores por parte de sacerdotes o pastores evangélicos, los ataques de los perros bravos, perros rabiosos, los ataques de toros o caballos, la violencia social, la violencia racial, la violencia política, la violencia religiosa, la violencia de los satánicos, la violencia de las barras bravas, la violencia en las protestas y desmanes, los anarquistas, los ataques terroristas, los incendios provocados, el envenenamiento, los linchamientos públicos, la intoxicación con drogas, la intoxicación con alcohol, la intoxicación con tabaco, la intoxicación con fármacos, la intoxicación con monóxido de carbono, los terremotos, los maremotos, las explosiones volcánicas, las sequías, los incendios,
los incendios forestales, las inundaciones, la violencia de los fans, los fanáticos, los atentados, los huracanes, las tormentas, el granizo, los rayos, los tornados y las trombas marinas, las marejadas, el desplome del terreno, el desplome de la estructura, derrumbe, la avalancha y aluviones, las olas de calor, las olas de frío, los incendios en los automóviles, los accidentes en auto, los accidentes en avión, las golpizas grupales, las barridas de los neonazis, quedarse atrapado en minas, sepultado, quedarse atrapado en ascensores, los apagones eléctricos y lo que ocurre ahí, los aplastamientos, los apiedramientos, los derrames toxicológicos, los escapes de gas, la intoxicación, la asfixia con monóxido de carbono, la asfixia por inmersión, los accidentes, quedarse postrado, quedarse ciego, quedarse sordo, quedarse inválido por accidentes, los infartos cerebrales, las lipotimias o desmayos, los atragantamientos, los atropellamientos, los ahogamientos en el agua, los pedófilos al acecho, los pirómanos, los borrachos, los drogadictos, los que de las casas ocupa, las caídas, el ataque epiléptico, heridas por arma blanca, arma cortopunzante, heridas por arma de fuego, heridas por bomba, heridas por armas de impacto, las sectas, los secuestros, las estafas, los robos, los asaltos, la invasión de la propiedad, el asalto a la propiedad, los portonazos, los abordazos, las encerronas, la pérdida del conocimiento, la pérdida de los dientes, los golpes en la cabeza, los golpes en la columna vertebral, los golpes en la cervical, en el cuello, caer al vacío, caer en un pozo, las fracturas, las luxaciones, saltar en la cama a los niños y caer desde el cuello, las picaduras de araña, las cortaduras, las picaduras de alacrán, las picaduras de insecto, las mordeduras de animal, las mordeduras de insecto, las mordeduras humanas, las estrangulaciones, los golpes de puño y pie, codazos, cabezazos, rodillazos, ataques con el hombro, los choques eléctricos, que un tarao llegue atropellando todo así al paso, las quemaduras, la congelación, la hipotermia, la hipertermia, las heridas infectadas, los accesos dentales, las hemorragias nasales, las hemorragias internas, las hemorragias, partos de urgencia, el enfriamiento, la insolación, el coma diabético,
la crisis insulínica, el caer en el hielo en el agua, el viento blanco en la nieve, los accidentes dentales, las infecciones, la enfermedad de transmisión sexual, el peligro biológico por atender a un herido, la enfermedad de transmisión sexual, quemadura química, el peligro biológico de los virus, cortaduras, esquirlas, amputaciones, objetos enclavados, objetos tragados, la crisis respiratoria, crisis asmática, crisis epiléptica, los accidentes en motocicleta, sufrir traumas emocional, infartos cardíacos, basura en el ojo, acumulación de basura en casa, plagas de insectos, plagas de roedores, plagas de perros, perros rabiosos con rabia, distensiones musculares, esguinces, derrame cerebral, clavos oxidados e incrustados, heridas por bomba, heridas por esquirlas, el cáncer, la hipertensión, la diabetes, las enfermedades mentales, las enfermedades parapsicológicas, las posesiones demoníacas, la hechicería, las alucinaciones mentales, la descompensación psiquiátrica, la crisis insulínica, la pérdida del empleo, la extenuación, crisis histérica, ataques de pánico, de angustia, sufrir tabaquismo, sufrir drogadicción, sufrir alcoholismo, la falta de dinero, el desempleo, las amenazas de muerte, las amenazas, el sedentarismo, el miedo en parálisis, los atragantamientos, el ataque de hipo, sufrir resfrío y neumonía, la falta de alimentos, la falta de agua, la falta de medicamentos, la falta de un baño, el Alzheimer, la demencia precoz, la falta de dormir, insomnio, la falta de propósito de la vida, la exposición a radiación, la Tercera Guerra Mundial, el fin de este mundo prostituto, perder el alma, las lesiones en los combates, la oscuridad de la noche y su impunidad, no entrenarse para el conflicto, no estudiar, las fiestas de jóvenes de juerga, las persecuciones, la marginalidad, la soledad, el abandono, los atropellos de vehiculares en accidente cuando va en la bicicleta, la soldadura para los ojos, el mirar directo al sol, las enfermedades físicas, las enfermedades mentales, las personas tóxicas en tu vida o en tu familia, la dependencia económica que produce abuso, la privación de la libertad, los secuestros,
los chismes malintencionados, la envidia, la intimidación, los actos atrevidos de los confianzudos hacia nuestra persona, las provocaciones de los perros, en fin, de eso más o menos hay que cuidarse. Hay que saber cómo reaccionar. Muchos accidentes se previenen o sabiendo medicina, o sabiendo primeros auxilios, sabiendo supervivencia, o sabiendo defenderse, o sabiendo de emergencia los protocolos y haciendo operaciones DAISY de práctica. Todo eso es parte del entrenamiento. Vaya a sacar una carrera, oficio y trabajar. Estudiar y hacer el arte. Un buen entrenamiento de todos esos problemas. Bien, si te gustó el video dale click a me gusta o suscríbete al canal para nuevos videos o activa la campanita y si no, no lo hagas, no estás obligado. Que te vaya bien. Gracias por llegar hasta aquí.